Súper, entonces hoy día voy a compartir pantalla. Hoy día en realidad no necesito que vayamos hablando, más bien mucho más. Y nuestro tema es realmente la función del diseño y tenemos que terminar de aclarar esta parte que esperaba que lograran solucionarla en 2 días, que era poder trabajar la definición de diseño gráfico. Entonces, los contenidos de hoy día, evidentemente son esta parte de que siempre empezamos con esta charla informal, esta tertulia de 15 minutos. Vamos a ver la presentación de los contenidos, que siempre es esta primera diapositiva. Sí vamos a hablar otra vez sobre a lo que ustedes han llegado para definir el diseño gráfico. Yo sí les he puesto mi definición y la manera en la que en el momento en que a mí me tocó hacer esa materia, ese trabajo, he puesto absolutamente todo y mi definición de diseño gráfico en realidad estaba como en 3, 4 páginas, si es que no me acuerdo. Y que se las he dejado ahí como de ejemplo, que era lo que estaba esperando, pero a ustedes les estoy pidiendo que sea plana y media por lo menos. No se trata de decir, esta es mi definición, gracias, chao, sino de realmente explicar de dónde sale, por qué sale y cómo va esa situación. De ahí que sí vamos a trabajar la aclaración de dudas sobre esa tarea de la definición de diseño. Vamos a hablar sobre la función que tiene el diseño gráfico en la sociedad. Esa función, si es que realmente tiene una función social o no. Y hay dos posiciones que sí están muy marcadas por dos líneas de pensamiento. Y al final esas dos funciones, esa manera de pensar y acercarse al diseño, nos ha definido dos maneras de poder agrupar no sé, la manera en la que se hace diseño gráfico, las ramas que tiene el diseño gráfico, que va parte de las teorías que estábamos hablando, que viene las siguientes clases, la parte de la teoría comercial y la teoría social del diseño. Luego vamos a hablar de unos cuantos ejemplos respecto a, obviamente, ciertos autores, que es lo que ellos opinan. Vamos a aclarar conceptos y al final, como siempre, vamos a hacer esas ideas fuerza con las que yo quiero que se queden. Entonces, sí quisiera, por favor, que ustedes me cuenten y me avisen cómo les fue con la definición de diseño gráfico. A ver, vamos a ir preguntando. Oliver, que sí estás en línea, ¿cómo vamos? ¿Cómo te fue con la definición de diseño gráfico? ¿Qué es diseño gráfico? Y comunicación visual. ¿A alguien más que el Oliver? Porque el Oliver por lo visto no me está escuchando. Hola, buenas, Hola, ¿cómo están? Un gusto cuéntame, por lo menos. Rodrigo, qué es diseño gráfico? Bueno, he enviado, no sé si teníamos que enviar eso a la plataforma de Todo en virtual la o algo, plataforma, pero sí. Tienes que enviarlo, escrito. ah, ya. Bueno, la cosa es de que para mí, bueno, desde mi punto de vista, el diseño gráfico es prácticamente, digamos, la resolución de problemas em, visuales o de comunicación, digamos, principalmente visuales, em, por el cual, digamos, se solucionan necesidades de los clientes y al mismo tiempo, es que depende mucho también de la rama. Eso hablaba hace tiempo con, no me acuerdo, con uno de mis compañeros en clase, es de que el diseño gráfico no es, digamos, como, yo lo comparo mucho con la medicina, es como la medicina, digamos, o sea, hay doctores, pero siempre hay especializaciones, digamos. Hay especializaciones en el diseño editorial, hay especialización en diseño de marcas, hay especialización netamente en publicidad, y tratar de definir diseño gráfico como algo completamente,
concreto sería simplemente eso, la solución de necesidades comunicacionales de carácter principalmente visual de las empresas. Sin embargo, cada punto, digamos, o rama específica del diseño gráfico siempre tiene puntos como para definirlos. Ujú. Por ejemplo, en diseño gráfico a nivel corporativo, la definición del diseño gráfico a nivel corporativo, de imagen corporativa, es completamente distinto a la definición del diseño gráfico en lo que es, digamos, en diseño editorial. Sin embargo, todos comparten la misma línea, digamos, principal, que es la satisfacción de necesidades comunicacionales de los clientes, digamos. Sean empresas, sean, no sé, partidos políticos en base a la propaganda, etcétera, digamos. Pero eso es así como, al menos yo creo eso, ¿no? Ya, ahora sí te voy a pedir un favor. No me hables de imagen Ujú. corporativa, háblame de identidad corporativa, porque nosotros no diseñamos la imagen corporativa, diseñamos identidad corporativa, por si acaso. Entonces, sí tenemos que ser Sí, un poco ¿verdad? más exquisitos en la manera en la que hacemos referencia a ciertos términos. Entonces, sí, evidentemente hay ciertas definiciones. Diseño gráfico en realidad es una sola cosa, pero sí tiene diferentes usos. Eso sí es verdad. Em, Mm. entonces, sí necesitamos aclarar esa manera en la que vamos a utilizar esta cosa que tú, según el Rodrigo Sandoval, que lo vamos a, porque esa es la definición que a él ha llegado, es solucionar necesidades comunicacionales, ¿no? O sea, visuales, en ese sentido. Me parece perfecto y en realidad es eso, o sea, sí, evidentemente nosotros logramos eso. Johnny, ¿a qué has llegado tú? Gracias, Rodrigo. No hay de qué. ¿Quién más? Bueno, el Johnny, igual que tampoco me escucha. Nicole. ¡Oh! Y tenemos las dos Nicoles hoy día. O sea, que cualquiera de las dos, Nicole, que responda, ¿a qué han llegado de la definición de diseño gráfico? O Iván. Bueno, profe, yo he llegado a una definición que dice que diseño gráfico es una proyección o la creación de una forma visual en base a la organización de imágenes y textos con el objetivo de solucionar ¿cómo es? Problemas específicos de comunicación y fundamentados, basados en la interpretación de lo que necesita un cliente. Muy bien. Depende mucho de la pericia del diseñador al transformarlo en un conjunto organizado, cubriendo las necesidades de un consumidor. Eso es lo que es escrito, bro. Ya, súper. Hacia un mensaje determinado. La comunicación, comunicar un mensaje a través de una forma visual a partir de una organización de textos e imágenes. Excelente. Muy bien. Y evidentemente también es eso, ¿no ve? Ahora, sí tenemos esa parte en la que estamos trabajando, esa organización visual, y independiente de la rama en la que nosotros estamos aplicando el diseño gráfico, está otra vez ligado a cada una de estas ramas. No importa si yo estoy haciendo un packaging o esté haciendo, no sé, un video, igual voy a organizar información visual, ¿no ve? Entonces sí, también va. Y hay unas maneras, y a eso vamos. em, Cuando nosotros investigamos un poco sobre diseño gráfico, hay un cliché y hay una manera de apreciar, que eso también lo vamos a trabajar la próxima semana, esa manera que se relaciona tan inmediatamente con el arte. Y en realidad hay mucha gente que considera que el diseño gráfico es solamente estética, es hacer ver bien las cosas. Pero, y parte de lo que nos estamos ocupando nosotros de enseñarles a ustedes es que en realidad tiene que ver también con una eficacia comunicativa. No solo es estética,
No solo es ciencia, no solo es teoría, sino que tiene que ver también con esa parte comunicacional para que lo que nosotros estemos transmitiendo realmente se entienda. De ahí que vienen dos maneras de ver realmente esto, lo que es el diseño gráfico, porque tiene mucho que ver cómo yo estoy definiendo lo que es diseño gráfico. Y si ustedes han visto cuál era mi definición de diseño gráfico, en realidad va muy por el lado social y no va tan por el lado comercial, porque mis referentes para poder entender lo que se hace cuando uno diseña va por otro lado y son otros. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado cuando yo he pedido esta tarea ha sido un chico que ha usado a Dr. Seuss para poder determinar lo que era diseño gráfico. ¿Quién es Dr. Seuss? ¿Alguien me puede decir quién es? Si no es por audio, que sea por chat. ¿Me escucha? Creo que es un escritor. Sí, Un es un escritor. escritor que, ¿de qué escribió? Escribe de los huevos verdes, el de los huevos verdes, no sé si estoy seguro. De los huevos verdes. Sí, debe ser, no sé, creo que sí. También escribió el Grinch. Y también escribió, y tiene una manera muy divertida de escribir porque escribe en rima, los cuentos infantiles los escribe como rima. Y él partía de esa idea de la imaginación y de la creación y toda esta parte de la creatividad como para poder definir una parte de lo que es diseño gráfico, porque no solamente es algo muy práctico, algo muy... no va, o sea, de hecho no es ciencia, la comunicación sí es una ciencia social, pero el diseño gráfico no llega a ser ciencia, simplemente es una disciplina. No está reconocida ni como ciencia exacta ni como ciencia social, pero usamos mucho los principios de la ciencia. Usamos psicología, usamos evidentemente comunicación, utilizamos también inclusive neurociencia. Y vamos construyendo estos mensajes a partir de todos esos principios. Entonces, hay una posición en la que también hemos sido formados por esa estrecha relación que tenemos con el Joan Costa Institute, que se basa precisamente en lo que dice Costa sobre el diseño gráfico, una de las tantas cosas que escribe Costa. Y nos dice que la función del diseño gráfico es hacer el mundo inteligible, porque es a partir de la construcción de imágenes que nosotros estamos poniendo que la gente puede entender. Y va muy de la mano con lo que estábamos viendo de cultura material, porque es exactamente eso. Estamos construyendo esas imágenes para que la gente entienda e interprete su realidad. Por lo tanto, en ese sentido, el diseño gráfico tiene una función muy noble porque se trata de que puedas transmitir y hacer que la gente entienda el mundo. Y precisamente los textos que yo les he pasado sobre la función, que viene de 2 artículos del Foro Alfa, viene como parte de una discusión que se había dado en uno de los tantos ejercicios, de los tantos seminarios que dan en Palermo, y estaban precisamente hablando de para qué servía todo esto, o sea, para qué estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. No solamente es una fuente de ingresos, es una profesión, sino que también tiene un impacto lo que yo hago y lo que yo produzco en el resto de la gente y en el resto, y sobre todo en la gente que lo consume. No solo tomen en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de diseño gráfico, nada de lo que yo estoy diseñando es para el momento en el que lo estoy diseñando. Pensemos en, no sé, en la computadora o en el celular con el que estamos haciendo ahorita estamos ahorita en esta charla. ¿Cuándo fue diseñada? La estamos usando ahora, pero ¿cuándo fue diseñada? ¿O cuándo fue programada esta idea para poder hacer esta plataforma? Nunca se diseña para el presente, siempre se diseña para el futuro. Y las cosas que yo voy a hacer, si yo quiero organizar una fiesta y tengo que hacer un cartel, tengo que pensar que tengo que transmitir las ganas de poder ir a la fiesta, pero la fiesta va a ser recién en 2 semanas más, o en un mes más, o en un evento, o lo que sea. Entonces, siempre diseñamos nosotros para el futuro y vamos a ir trabajando en esa tensión constante hacia adelante,
inventándonos, proyectándonos hacia un futuro, que es parte de lo que también es diseño gráfico. Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Y de ahí que viene esta idea de las teorías y las fusiones, la función del diseño. Hay una parte que es precisamente esta de la parte social, que después desarrolla la teoría social del diseño, que trabaja con esta difusión de información tal como nos los explica Costa, para poder hacer que la gente entienda, para hacer que la gente sepa, reconozca, conozca más, tenga la información, pueda analizar. Y va muy con la época en la que estamos analizando precisamente este momento, porque actualmente vivimos supuestamente en la sociedad del conocimiento, ya no en la sociedad de la información. La sociedad de la información estaba en el siglo XX, ahora siglo XXI, se supone que somos parte de la sociedad del conocimiento. Nosotros todavía en Bolivia estamos en el proceso de industrialización, consumimos conocimiento, no hemos todavía llegado a la parte de la difusión de la información y estamos intentando salvar ese vacío, esa brecha que se ha creado entre unos y otros. Pero viene precisamente, y otros teóricos, porque no solamente existe Costa, hay mucha gente que está de acuerdo con Costa, Frascara también va por ese lado, y vamos entendiendo, Samara, por ejemplo, también explica cómo el diseño gráfico está formado por esta parte tangible y esta parte intangible, tal como estábamos hablando de la cultura. Esto que sí, cultura son todo lo que yo hago, pero también tiene esa parte material y tangible. Y vamos desarrollando esa otra percepción de que no solamente es nobleza y es pura cosa buena el diseño gráfico, porque se trata de poder hacer saber a la gente un montón de cosas, sino que vamos en este otro lado y ahí viene Belucha. Y es uno de los, o sea, y nos agarramos de Belucha porque a ustedes en segundo, cuando estábamos haciendo marca, les hemos enseñado precisamente esa manera de entender marca a partir de los 14 parámetros de alto rendimiento, donde estamos trabajando ese concepto de marca no como algo romántico. Por ejemplo, Costa sí hablaba de esa parte, donde era una interpretación de la personalidad de la empresa y era una manera de poderla dar a conocer, que se basaba mucho en la psicología y en la percepción que se tenía, mientras que Belucha, que es mucho más pragmático en ese sentido, te decía, no, eso son tonteras. No puedes tú transmitir la percepción se va creando a lo largo del tiempo y cuando tú ves por primera vez una marca, no te dice nada, no te dice absolutamente nada. Y recién cuando tú tienes contacto con la marca, vas asociando ciertos valores con la marca y ahí Belucha diferenciaba lo que era marca gráfica de lo que era valor de marca. Chávez se ocupa mucho de la construcción del valor de marca y eso lo hace a través del branding. Y el branding no es identidad visual corporativa, es realmente, o sea, como lo estamos entendiendo, el generar logotipo, el generar línea gráfica, tipografía y color, sino que se trata de poder construir y poder ir asociando esos valores que estamos buscando para poder lograr el posicionamiento y tener esa otra parte de lo que es la identidad corporativa, ya no visual corporativa, sino solo identidad corporativa y relacionarlo con el símbolo. Entonces, en esa línea de pragmatismo que tiene Belucha, donde te dice que no necesariamente tienes que basar el diseño de una marca a partir de la psicología y la percepción, sino que puedes hacerlo de una manera mucho más pragmática y para ver, independiente del símbolo que tú le pongas, poderlo poner como identificador y que a ver si es que ese identificador funciona o no funciona para lo que yo necesito y dónde me van a ver como identificado. Y entonces necesitamos esa otra visión en la que tiene Belucha, de esa función que tiene el diseño, que nos dice en realidad que el diseño gráfico, a diferencia de lo que dice Costa o Frascara, no es noble, no es social, no es
que la sociedad o la gente que consume el diseño gráfico va a tener una percepción distinta, sino que te dice que en realidad esa función la determina el cliente. No la determina el diseñador, la determina tu cliente, porque el cliente va a determinar si es que tu diseño va a poder tener una función hermosa, donde vamos a poder lograr tener una sociedad mejor, donde vamos a poder hacer que cambie, lo que vamos a poder hacer y crear estímulos adecuados o no. O realmente simplemente se trata de mostrar un capricho y nada más. Y eso lo define el cliente. Entonces, si tiene o no tiene función social el diseño, depende del tipo de proyecto que vamos a hacer y esa es una de las partes que realmente estaba defendiendo Belucha. Entonces, a mí me ha llegado primero el texto de Belucha y hacía referencia y contestaba a un texto de un colega y fue una discusión en artículos, espectacular la discusión. Y por eso les he pasado los dos artículos. Uno es el más dilemas, menos problemas, más dilemas, que encara esa visión del diseño gráfico de una manera distinta. Y la otra es la función social del diseño que escribe Belucha, donde niega la posibilidad de decir, o sea, realmente no tiene una función social el diseño, la función la determina el cliente. Entonces, toda esa manera de pensar, ahora, yo les cuento, yo sí creo que en realidad el diseñador tiene una responsabilidad muy grande con lo que diseña. Independiente del encargo, yo voy más por el lado, yo me inclino por el lado de Costa. Porque mi manera de percibir el mundo y según lo que yo he aprendido, me han enseñado, las cosas con las que yo tengo contacto, sí me han dado a entender que en realidad lo que nosotros estamos diseñando va más allá que simplemente una necesidad de un cliente en particular, sino que impacta de una manera positiva o negativa también en la persona que lo consume. Por lo tanto, mi visión de diseño gráfico es precisamente diseñar estímulos visuales. Ese estímulo visual que va a ser interpretado, dependiendo del contexto en el que estamos, tiene la posibilidad y debería tener la obligación de hacer pensar a la persona que está consumiendo ese diseño, que tiene la posibilidad de hacerlo más inteligente. Y por ese lado va precisamente mi propia definición de diseño gráfico y la función que yo creo que tiene el diseño gráfico. Puede ser, y una de las cosas que mejor me encanta de esta cosa es que pueden no estar de acuerdo conmigo, pueden no estar de acuerdo con Costa, pueden no estar de acuerdo con Belucha, pero tenemos que conocer esas posiciones para decir, bueno, no va. Y una de las cosas que evidentemente sí funciona, es decir, bueno, no voy tan de Costa y no soy solo Costa o no soy solo Belucha, voy a fusionar ambos. Y puedo hacer que precisamente las cosas que me encarga un cliente en particular, esa necesidad que me han pedido, yo la resuelva y tenga una responsabilidad o una ética moral profesional por detrás y determine que sí va o no va o la manera en la que yo voy a encarar ese proyecto. Si me da la gana y lo voy a hacer como sea o simplemente se trata de cumplir un requisito. Entonces, lo que vamos a ir viendo en esta semana a lo largo realmente a lo largo de esta semana, es cómo se va trabajando la teoría. Y ahí sí me agarro de lo que dice el Rodrigo, porque sí hay diferentes ramas del diseño. Entonces, Luis, que te estás durmiendo, cuéntame, ¿cuáles son las ramas del diseño? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Cuáles son las ramas del diseño? ¿Las demás? O las especialidades, si quieres ponerlo, o las otras disciplinas. ¿Cuántas cosas puedo hacer yo con diseño gráfico? Ay, no me recuerdo. ¿Dónde estaba? ¿Qué has hecho en primero? ¿Qué tipo de diseño has aprendido en primero? ¿Publicitario? No, creo que sí. ¿Sí?
Una parte. publicitario, ¿Cuál era el proyecto de primero? es de vista y un manual de identidad corporativa. Muy bien. El primer módulo realmente era solamente la revista, ¿no ve? Y cuando hacemos revistas, ¿qué tipo de diseño hablamos? ¿Qué ¿Empieza he con E? dicho? Sí, con una E. Experimental. No. No, Editorial. La Claudia ahí, la Claudia, Claudia, ¿cuál es ese? editorial, profe. Embalaje. Editorial, súper. Entonces, Sabía que era editorial. editorial, ¿no? Está a la mano. Luis, te han ayudado. Estamos bien. Vamos por la parte editorial. Genial. Entonces, sí tenemos esa primera rama del diseño editorial. Y cuando hemos visto los hitos del diseño, realmente empezamos diseño con la editorial. Gutenberg está ahí y hemos visto cómo el libro, la letra, desde los romanos, los babilónicos y demás, y todo se basaba precisamente en eso. Claudia, ¿para qué buscábamos toda esta parte de las letras y los libros? ¿En qué se basaba? ¿Para qué era? Ah, Ah, a mí, profe. No, a la Claudia, la Claudia, la Claudia, la Claudia. Desactivo el micro. a ver, creo que no entendí muy bien su pregunta. ¿O se está refiriendo a cuál era el propósito de encontrar todas esas Sí, ideas o alfabetos? ¿para qué hacíamos diseño? O sea, a lo largo de la historia hemos aprendido que Ya. o sea, el diseño gráfico empezó con el diseño editorial, ¿no ve? Ujú. Y había desarrollo de tipografías y de letras bueno, obviamente todo eso es tipografía, pero también teníamos ese desarrollo de los soportes, que primero fue piedra, fue madera, fue imprenta. ¿Y para qué tanto show? ¿Para qué nos servía? Porque era nuestra nueva manera de comunicarse, si así se lo podría decir, ya que habían casos en los que no bastaba solamente con el habla, sino que, no sé, necesitábamos representarlo con algo y yo creo que de ahí ha sido lo que comenzó inicialmente lo del alfabeto. Claro que primero empezó con dibujos, eso está sumamente claro, pero luego se fue a lo de los alfabetos y hemos dicho hasta con la piel, la roseta y etcétera, etcétera. De ahí ha sido, creo yo, de donde ha comenzado todo esto. Sí, y era precisamente, sí, va muy bien, va muy bien, va muy bien. Ah, y teníamos que poder trabajar esto, porque era la manera en la que empieza la historia cuando hacíamos el registro de los hechos, ¿no ve? Y por eso la primera parte y la primera aproximación que tenemos hacia el diseño sí es diseño de información, sí es guardar información, sí es transmitir información, conocimiento para poder que los demás también lo sepan. Y en ese sentido también estaban precisamente los monjes amanuenses copiando libro tras libro, porque era una manera de poder desarrollar también el conocimiento que tenía toda la raza humana. Por eso, la primera línea que realmente seguimos no es tan comercial, no es así voy a ganar plata con esto y voy a satisfacer problemas, sino que a lo largo de la historia lo primero que se trabajaba era precisamente el poder ir construyendo conocimiento y poder trabajar esa manera de registrar la información para que el resto pueda seguirlo entendiendo. Muy bien, entonces, la primera función que tuvo el diseño era esa, otra vez, o sea, repitiendo, registrar información, trabajar la parte de los libros, desarrollar el conocimiento y a lo largo de la historia hemos ido hablando de lo que era la época del racionalismo, donde vamos separando lo que era religión de historia y cómo la razón y a partir de esa manera podíamos separar y aparecen las diferentes ciencias. Muy bien, entonces, una de las partes, como otra vez, empieza por ese lado. La segunda es la que plantea Belucha y con la que ahorita estamos actualmente trabajando con eso, que es una visión muchísimo más comercial y es satisfacemos dificultades comunicacionales, visuales que tiene el cliente. Y
soy un servidor, tengo un cliente, estoy trabajando con eso, pero mi cliente no es el que consume mi diseño, mi cliente va a transmitir el mensaje y alguien más lo va a consumir. Y ahí aparece esa segunda función que tenemos, donde yo no defino para qué estoy diseñando, lo define el que me contrata. Y de ahí que también tiene mucho que ver en la manera en la que se hacía el arte en el Renacimiento, donde se tenía un mecenas, donde tenías alguien que te encargaba que hicieras arte y te pagaba para que hicieras arte, y eso evidentemente se va desapareciendo en el siglo XIX y en el siglo XX, pero empieza a aparecer estas otras necesidades, esa necesidad visual, y aparece ahí metido en el medio la publicidad. La publicidad aparece con la revolución industrial, primero con esa función que la que habíamos empezado con el diseño editorial, de informar sobre los productos, y luego viene esta otra parte que no le, como que le quita esa nobleza tan hermosa y tan romántica que teníamos de la información y la vuelve más bien persuasión, donde yo puedo transformar la manera en la que la gente percibe las cosas y va transformando también, la puedo engañar. Y mientras tanto era así, y ahora más bien hay instituciones que van a favor del consumidor y tú puedes reclamar cuando te tienes publicidad engañosa. Antes no había un ente que regulaba eso y te podían vender lo que sea. De hecho, si ustedes conocen la historia de la Coca-Cola, se vendía primero como un tónico y ese jarabe que después le ponen el gas con agua era un tónico y realmente tenía coca. O sea, y también, no cocaína, pero sí tenía coca dentro de la receta, y era un tónico, así como el tónico Inti, ¿no ve? Y era algo que te ayudaba a salir adelante. Pero puede que no, puede ser que haya sido simplemente una bebida azucarada y que tenías ese rush de azúcar, y ya, o sea, ni idea, no sé cómo habrá sido la primera receta, pero viene esa otra parte, precisamente, que esta segunda función, esta segunda manera de encarar el diseño, donde se vuelve totalmente comercial y lo tenemos que trabajar de esa manera, ¿no ve? Soy un profesional, estoy al servicio de alguien, no necesariamente soy el empleado, pero estoy al servicio de las necesidades de alguien, y de ahí que nosotros queremos cambiar esa manera de ver el diseño gráfico, donde simplemente se trata de volverlo bonito, sino que se vuelve comunicación efectiva. Acabo de ver hoy día, y es una de las cosas que me ha encantado, en ese portal, en esa página de la criatura creativa, que les he mandado como ejemplo para el anterior ejercicio, donde están ofreciendo el diseño de currículums para otras personas que han perdido su empleo en esta crisis. Entonces, te diseñan gratis tu currículum para que puedas buscar trabajo. Entonces, no solamente se trata de que tu currículum se vea bien, sino que realmente puedas tener algo que jerarquice la manera en la que necesitas venderte, porque ahora el concepto ya no es qué bonito es todo, sino es cómo me vendo yo como persona. Y eso también vamos a ir trabajando en la siguiente materia, porque tengo que terminar de venderme como profesional y tengo que terminar de vender mis ideas y tengo que poderlas transmitir de tal manera que se vuelva un objeto de consumo y que la gente quiera pagarme plata por lo que yo estoy haciendo, o que la gente me quiera poner 100 por mi nota. Y tengo que convencer a la otra persona, persuadir a esa otra persona para que realmente haga lo que yo quiero y lo que yo estoy buscando. Entonces, tenemos que poder encontrar una manera, y eso sí es una tarea que tiene cada uno, de poder determinar a qué función me inclino más, o realmente estoy en el medio y voy a fusionar ambas posiciones, donde sí puedo hacer algo por el mundo, donde puede ser muy positivo o negativo dependiendo de las intenciones, o realmente solamente soy un servidor, soy un catalizador,
donde voy, o sea, traduciendo, que es una de las palabras que se usa, o interpretando la manera en la que quiere decir mi emisor para que mi receptor, el receptor, que ni siquiera lo conozco, lo entienda. Y yo simplemente estoy en el medio como conexión entre un extremo y el otro, ¿no? Entonces, esa manera de poder entender el diseño gráfico depende mucho de la práctica que uno tiene, de la manera en la que se ha ido relacionando en el mundo en el que estás. Si estás más cerca del arte, por ejemplo, tengo un estudiante en el paralelo que es artista y me ha dicho, para mí el diseño gráfico es lo mismo que el arte, es simplemente estética, así como, bueno, muy bien, o sea, súper, es su posición y él lo está trabajando de esa manera. Y por eso va el artículo que les he mandado de qué es diseño gráfico, donde está ese docente que explica que en la universidad hay muchos que ni siquiera saben qué es diseño gráfico, porque tampoco tienen la intención de vivir del diseño gráfico, y es como que han estudiado porque estaba de moda, ¿no ve? Y también es una posición válida. Y muchas de las cosas y esa es una de las cosas maravillosas que tiene el diseño gráfico, que no es necesario que esté relacionada con una sola área, sino que puede estar con cualquiera. Y realmente con cualquiera. En tiempos normales, yo sí iba de visita, entre comillas, a la clínica muy seguido porque mi hija se lastimaba. Pero íbamos tan seguido que mientras tanto el doctor se volvió nuestro amigo porque ya nos conocíamos de tantas veces, ¿no? Y teníamos y era bien chistoso porque es un viejito, así, viejito, viejito. Y las veces bueno, mientras le dan el examen y demás, el viejito antes de revisarnos o de saber cómo iba el tratamiento o demás, me decía así como se enteró que yo era arquitecta sobre todo, pero diseñadora, ¿no? Y me decía, ven, mira lo que estoy haciendo. Te voy a mostrar mi presentación porque les tengo que mostrar a mis alumnos para pasar clases. Me dice, ¿qué tal está mi presentación? Y yo decía, o sea, ¿qué tiene que ver? En realidad yo no tengo ni idea de medicina, pero venía el doctor y me decía, ven, mostrame, mostrarle, y él decía, no, mire, el texto más arriba, la imagen más acá, más allá, ¿no? Porque evidentemente parte de lo que nosotros estamos haciendo es hacer que la jerarquía visual se cumpla y el mensaje realmente se transmita y que el otro lo pueda entender. Porque es muy fácil cuando yo diseño y yo entiendo lo que estoy diseñando, y eso es típico de los bocetos. Cuando yo boceto, yo entiendo mi boceto, pero cuando yo veo el boceto de alguien más, es posiblemente que no lo entienda, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer que esa efectividad de transmisión se logre, y por eso aprendemos tanto de jerarquía, aprendemos tanto de equilibrio, de punto visual perfecto y demás, ¿no? Entonces, da igual, y sinceramente les digo, da igual si están de acuerdo con un lado o con el otro o han encontrado un buen término medio. Pero lo que no da igual es que ustedes sean indiferentes a esto. Tienen que tomar decisión, tienen que importarles y tienen que ustedes decidir a qué lado me inclino y cómo voy a asociarme y enfrentarme a esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mi profesión? O sea, ¿para qué estoy haciendo y de qué manera la voy a usar más adelante también? ¿Qué responsabilidad conlleva el ejercer esta profesión? ¿Es simplemente solucionar problemas? Entonces, si mi tarea, y yo entiendo que el diseño gráfico se trata de solucionar problemas, entonces me voy a dedicar con más ahínco a encontrar el problema adecuado, que espero que realmente lo hagan. Y en esa parte la investigación y en esa parte el poder adentrarse un poquito más en lo que estoy haciendo funciona. Si solamente se trata de, como les digo, de este otro alumno que es artista y me dice, no, el diseño gráfico solamente es poner las cosas bonitas, entonces súper, me voy a dedicar a que cada pieza que yo haga sea estéticamente hermosa y que realmente funcione y hay un equilibrio visual y hay una unidad y una coherencia espectacular. Entonces me voy a adentrar en esa parte y me voy a especializar en poder hacer cosas muy hermosas
que también es válido, porque por ejemplo toda la parte de los ilustradores y los fotógrafos que son nuestros primos hermanos y nos adueñamos también de toda esa parte, trabajan mucho con esa parte estética y también pueden lograr hacer precisamente un muy buen diseño gráfico. Entonces, si yo considero que en realidad lo que yo estoy buscando es lograr tener, como en mi caso, estímulos visuales para que realmente la gente reaccione a lo que yo estoy diseñando de la manera que yo estoy esperando, entonces me voy a dedicar a profundizar la manera de poder hacer mis diseños independiente de la rama con esa función. De ahí que en mi caso sí me he preocupado de investigar mucho más sobre la neurociencia y cómo se van interpretando esos estímulos y qué parte del cerebro se estimula de qué manera para poder tener qué tipo de reacción, porque a mí me interesa eso, pero no necesariamente tiene que ser lo que te interese a ti, puede ser otra cosa, pero reconozcamos a qué lado estamos yendo y de ahí que, una vez más, para poder saber, y era una de las cosas que me estaba diciendo el Esteban al principio, que tenía dificultades porque es que hay tanto, ¿cómo decido? ¿Con cuál me quedo? Y es normal. Piensen, yo sé que es un poco antiguo, pero realmente es un buen ejemplo. Vean la evolución de Madonna o inclusive de Cher, que es más vieja todavía que Madonna. O vea la de Mick Jagger, o vea la de, no sé, el artista que más le guste. Es gente que ha ido, o inclusive Picasso, ya para ir al lado de Picasso. A mí Picasso me encanta, hay una frase de Picasso que siempre la repito. Picasso decía, ya ahorita les voy a contar el ejemplo completo, pero déjenme contarles de Picasso, que decía, la inspiración llega, pero la inspiración tiene que encontrarte trabajando, y es una de las cosas que, como mantra, pero Picasso no siempre fue cubista. Picasso tuvo su momento azul y después fue cubista y tuvo su momento que era totalmente literal y experimentó con otros estilos y Madonna hizo lo mismo y Cher hizo lo mismo y vas fusionando y vas evolucionando también en la manera en la que te vas relacionando con tu profesión porque tu entorno también va cambiando. Entonces, sí, una de las cosas que tenemos que lograr hacer es poder empezar a tomar decisiones ahora, porque ahora yo entiendo que el diseño gráfico es esto, pero si en 2 años más, después de que yo ya he ejercido la profesión y he hecho un montón de cosas más y me he enterado y he leído más cosas, porque asumo que a lo largo de su vida ustedes van a seguir leyendo, mi percepción del diseño gráfico va transformando, va evolucionando, es correcto y debiera ser así. De hecho, la manera en la que yo he definido diseño gráfico y ese trabajo que yo les he mandado lo he hecho en el 2016, mi visión ha cambiado bastante. He leído muchísimo más, he leído a más autores, he aprendido más y como que se va fusionando y le van aumentando ciertas cosas. Entonces, definamos ahora, hoy en día, estudiante de diseño gráfico de tercer año, a punto de graduarse, porque realmente les falta poquito, a punto de graduarse, ¿qué voy a hacer? ¿De qué me estoy graduando? ¿No? Definamos eso. ¿Y qué función le voy a dar yo a mi diseño? ¿Y qué responsabilidad voy a asumir yo en esa manera de ver diseño gráfico para poder hacer, uno, mi aporte a la sociedad? Porque si no es a la sociedad, es a un grupo de personas o es a un cliente. ¿Cómo puedo yo aportar al cliente desde mi propia visión de lo que yo estoy haciendo? Y en realidad es muy importante el poder tener claro cuál es mi aporte, porque necesitamos nosotros poder, una vez más, ofrecer esa idea, vender ese valor agregado para que realmente pueda tener éxito como profesional en el mundo actual. Muy bien. La pregunta se queda abierta. Decidan ustedes en qué lado nos vamos a quedar. Nos toca trabajar más adelante lo que es la teoría comercial, que tal cual como nos ha dicho el Rodrigo, sí tiene diferentes ramas
y cada una de ellas tiene sus propias teorías que se van desarrollando y sus propias formas para poder solucionar estos problemas comunicacionales. No sigues los mismos pasos para hacer señalética que para hacer identidad corporativa. No sigues los mismos pasos para hacer un cartel publicitario que para poder diagramar un libro, porque son definitivamente ramas distintas del diseño. Y vamos a ir, y lo que va en la semana va en ese sentido. Sí, les estoy mandando información para que se acuerden. Me interesa mucho que entendamos esa diferencia entre imagen e identidad corporativa, y es una de las diapositivas más largas. Si les interesa más, sí les puedo pasar el libro o sea, el artículo donde yo, o sea, he terminado de entender. Les soy sincera, a mí también me confundí un poco esa parte. Y vamos a trabajar lo que es la teoría social, también con toda esa parte del diseño de la información. Y me interesa que terminemos con reforzando esto que es el diseño de la información, porque al final los proyectos de grado que ustedes están tomando, en la mayoría de los casos, van más relacionados a este aporte de información, porque hemos partido de un problema real, no hemos partido de un problema comercial. Por eso digo en la mayoría, no en todos, y necesitamos ordenar muy bien esta información, y vamos a terminar la semana con diseño de información, y el último trabajo, que siempre es el que más vale y que tienen más tiempo para desarrollar, va en relación a esto que es el diseño de información. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, maravilloso que todo haya quedado claro, o no sé si fue tan confuso que ni siquiera sé lo que no he entendido, que también pasa. Puntos importantes y claves con los que necesito que se queden. Hay dos maneras de enfrentar el diseño gráfico. Una, que realmente hay un aporte social, y estoy trabajando para que lo que yo estoy diseñando funcione en la sociedad, aporte a la sociedad, y va precisamente con esa idea de hacer el mundo más inteligible, hacer que la información se entienda y hacer que la coherencia comunicacional sea transmitida. Por lo tanto, si yo estoy haciendo, y se aplica también cuando yo estoy haciendo publicidad, tengo que hacer que mi publicidad se entienda. Y va por esa parte de la legibilidad y la inteligibilidad. Y esa es la función con la que trabajamos diseño gráfico. Y la otra función del diseño gráfico es netamente comercial, donde el emisor de mi mensaje es el que define si es que voy a aportar a la sociedad o no. Puede ser que sea algo sumamente egoísta y caprichoso, donde el único beneficiario sea el emisor, o puede ser algo maravilloso y fantástico que aporte a todo el mundo y a la sociedad en general. Por lo tanto, el emisor y el cliente es el que define si es que la función o el efecto o el para qué estamos diseñando. Muy bien. Con esas dos ideas quiero que se queden. Hay dos polos, pero nosotros podemos encontrar una gama de grises en el medio, y cada uno se puede posicionar en el lugar donde quiera. ¿Claro? Profe, solo una consultita puntual. Bueno, yo estaba revisando de Norberto Chávez más o menos lo que escribía. Creo que está él más situado con ese aporte comercial del que usted está hablando. Sí, Sí, ¿no? O sea, que igual habla de lo social y todo. Ahí ella. Ese era mi duda. no, sí, y es súper válido. Y van a encontrar autores de mucho peso, así de mucho, mucho peso, en una posición como en la otra. Y pueden encontrar ustedes, y por eso pueden ustedes fusionar las dos y decir, bueno, me quedo con esta parte de este y con esta parte de este otro, y yo estoy acá. Puede que sea más aquí o más allá. Depende de cada uno. Yo no te puedo obligar a que digas, no, mira, ¿sabes qué? O sea, no, pero sí, Chávez va más por el lado comercial, ¿no? O sea, el cliente, estoy al servicio del cliente, y él decide para qué sirve, ¿no ve? Sí, va por ese lado.
El diseño es como una moneda de dos caras o un arma de doble. No, en realidad no creo que sea como una moneda de dos caras, porque no es un extremo del otro. Yo lo diría más bien como un yin y el yang, porque el yin y el yang tiene precisamente, sí, dos lados, pero tiene un poquito del otro lado también. Entonces, no creo que sean dos extremos tan radicales como los de la moneda, o sea, o estás a un lado o estás al otro. Creo que va más por ese yin y el yang, donde a veces tienes un poquito del otro también. Y el arma de doble filo, de todas maneras, yo creo que sí. Ah, tienes el poder de convencer a las personas que lo que tú estás diciendo es, a ese punto, es. No es que tal vez sería, no, es. Piensen ustedes en y la propaganda, no tanto la publicidad, pero la propaganda llega realmente a esos extremos. Una de las cosas que yo sí, o sea, es terrible, pero yo sí admiro y cada vez me sorprende, cada vez que pienso en eso, fue cómo el nivel de propaganda en la Segunda Guerra Mundial ha logrado que los nazis, o sea, que realmente el Partido Demócrata Socialista ha convencido a tal nivel a la gente de Alemania que podías y sentías la obligación de traicionar y denunciar a tu propia familia porque no estaba de acuerdo con lo que decía el gobierno. Poder completo de la propaganda. Arma de doble filo, por supuesto, se han hecho cosas terribles en ese sentido. La iglesia, si nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia, ha hecho exactamente lo mismo. Y no solamente fueron los nazis los que masacraron un montón de gente, la iglesia también lo hizo. Y las cruzadas se trataban de eso. Porque no estabas de acuerdo con que mi Dios era lo máximo y te iba a matar porque yo estaba yendo a una cruzada, ¿no ve? Y es el poder de la propaganda y es el poder del discurso. Entonces sí, arma de doble filo, indudablemente. Puede hacer cosas maravillosas y luchar por el bien común, pero si tu bien común no es mi misma percepción del bien común, o sea, fregado. Ahorita lo estamos viendo con la gente que apoya al Evo y la gente que no, y hay gente que, o sea, yo creo que la definición perfecta de un lover de marca, o sea, realmente ese concepto de lover de marca, lo hemos conseguido con el Evo y han conseguido que no importaba la estupidez más grande que haga el Evo, amábamos tanto la idea de esa percepción del Evo y era tan grande ese concepto Evo que ni el mismo Evo como persona llegaba al nivel que la marca Evo representaba. Y hay gente que a pesar, igual que los nazis, Hitler ya se ha muerto, pero todavía hay nazis que siguen enamorados con esa idea y todavía el Evo a la huevada y media, ni siquiera está aquí, ha dicho, yo no pienso ayudar a Bolivia, Bolivia no me está ayudando a mí, me está ayudando a Argentina. Y la gente dice, no, por favor, volvé, te amamos. Y vamos a seguir detrás de todo lo que digas, por más de que nos estés echando mierda encima, ¿no ve? Y es lover de marca. No importa lo que hagas, igual yo te quiero, ¿no ve? Y es un poder de convencimiento completo. Sí, arma de doble filo. Espero que ustedes tengan una ética espectacular cuando sean profesionales para poder cumplir con cabalidad la responsabilidad que tenemos porque tenemos un gran poder en las manos. Es verdad, como el cine que nos decía la Fernanda, el cine y el teatro que igual se transformaron como herramientas de persuasión, exacto, y de dominación global, donde nos venden, y el otro día he leído un artículo que decía los mitos que nos venden en las películas, y eran huevadas, perdón la palabra, pero realmente eran tonteras, y decía, nos dicen que los estudiantes utilizan sus casilleros y los personalizan y guardan cosas personales en sus casilleros. Dice, no es verdad, toda la gente lleva sus cosas en la mochila y casi nadie usa sus casilleros. Eh, y va por ese lado, sí, y también viene parte del resentimiento. Ah, y entonces,
definamos conscientemente hacia dónde va mi moral. No es ética, ahí es moral. Para poder utilizar esta herramienta tan poderosa que nos están poniendo en las manos, de poder transmitir lo que quiere nuestro cliente de manera coherente hacia un mundo para poder hacer el bien o el mal. Y hay momentos en los que nosotros vamos a definir realmente si estoy dispuesto a ser parte de esto o mejor me retiro o me importa más la plata porque lo necesito y estoy en emergencia. Y a veces uno hace cosas con las que no está de acuerdo porque necesita la plata y es horrible, pero a veces uno sí se vende. Funciona. Muy bien. O podemos ser muy nobles. Es más fácil decidir cuando uno no tiene la necesidad, pero bueno. Deciden ustedes cómo van a usar el diseño gráfico. Conozcan las dos posiciones, encuentren el punto donde ustedes se ubican, definamos lo que es, conozcamos cómo se hace una cosa y la otra, porque la vida nos va a llevar también por los dos extremos. Va a haber un momento en el que sí vamos a poder hacer mucho diseño social y va a haber un momento en el que vamos a tener que hacer diseño comercial porque nos vamos a dedicar al marketing y a la publicidad. Muy bien. Hemos hablado entonces de un poco de lo que es la definición del diseño gráfico. Lean, por favor, lo que encuentren. Yo lo he hecho mucho como Foro Alfa, porque en el Foro Alfa tengo autores contemporáneos que me hablan precisamente de lo que es diseño gráfico y son lecturas de 5 o 6 minutos y no necesariamente de los libros. Sí he leído obviamente después libros, pero necesitaba hacer una tarea, igual que ustedes, súper rápido. Y definan diseño gráfico. Segundo, hemos hablado de la función del diseño gráfico, donde estamos encontrando estas dos posiciones, muy social, muy romántico, voy a hacer el mundo mejor, o simplemente voy a ganar plata con esto porque estoy solucionando el problema de alguien más. Hemos hablado de lo que se viene por delante, que vamos a ir trabajando, cómo se van desarrollando esas diferentes teorías y esas prácticas y cómo se van consolidando esas ramas del diseño gráfico, que es lo que viene la semana. Y vamos a trabajar y vamos a terminar con y vamos a profundizar un poquito más en lo que es el diseño de la información para que todo se entienda. Y vamos a tener una segunda clase esta semana, ya no para explicar la tarea de la última práctica, que es la que más vale, sino para explicar sobre los puntos del diseño de la información, que vamos a tener la segunda clase el jueves. Otra vez a la misma hora. Y con eso terminamos, a no ser que alguien más tenga alguna duda o algo que necesitemos aclarar. Todo claro, profe, gracias. Súper. Muy bien. Una vez más, les pido encarecidamente que llenen, por favor, el formulario que les he mandado al grupo para ver lo de la práctica profesional. Estamos esperando que ya empiecen, o sea, que realmente nos den cuarentena dinámica a nosotros también y puedan ustedes empezar su práctica profesional. Se está viendo la posibilidad de trabajar con las empresas, también la parte de que sea a distancia y que les manden trabajos y ustedes solucionen y que sea por producto, no por tiempo silla. Pero para eso necesitamos saber quiénes tienen ya la posibilidad de empezar, qué posibilidades inclusive técnicas tienen y todo eso se va a ir recopilando o quién ya tiene y solamente va a presentar certificado. Eso también es importante que ustedes lo aclaren y para eso es este formulario. Muy bien. Entonces, cualquier duda adicional del contenido, de la solución de las prácticas, por favor, cumplan los periodos de entrega. Sí los he repartido un poquito más. Tenemos 4 prácticas esta semana, entonces sí necesito que vayan trabajando todos los días de a pasos para poder lograr con tranquilidad la última práctica. Y una vez más, si hubieran dudas, me escriben al grupo de WhatsApp, que creo que es más rápido, porque a veces en los foros, en la plataforma es un poquito más lento, pero también está abierta esa posibilidad. Muy bien.
Si no hay más dudas, me alegra haberlos visto. Me encanta que prendan sus cámaras, me gusta mucho verlos. Pocos nos atrevemos, ya, pero funciona muy bien. Nos vemos la próxima clase del miércoles, del jueves, para poder terminar de aclarar ciertas dudas que hubieran quedado y hablar de diseño de la información. Que les vaya muy bien, que tengan una buena noche. Ya, Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. se cuidan. Ustedes también, Usa cuídense barbita. sus manitos profe. cuando salgan. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Lávense las manos. Buenas noches a Y use todos. barbijo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. 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 Vale, papá. El único momento donde participan todos. Somos el mejor meme. Muy bien. Voy a ir a